Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, entonces nos dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hemos recibido un oficio del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que informa el artículo 14, numeral 9, sobre los montos de dinero mensuales que son implementados directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de convenios marco, licitación pública, licitación privada o trato directo al tercer trimestre de 2025. Oficio de la Defensoría Penal Pública, mediante el cual remite informe del tercer trimestre de 2025, informa sobre el artículo 14, inciso primero, numeral 11, sobre las licencias médicas, identificando las que corresponden a enfermedades laborales. Oficio del Servicio Nacional de Aduanas, mediante el cual remite informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre de la glosa presupuestaria 8 sobre trazabilidad de exportación de concentrado de cobre exportado. Oficio de la Subsecretaría de Economía, mediante el cual informa el artículo 14, numeral 9, sobre los montos de dinero mensuales que son implementados directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de convenio marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, al tercer trimestre del presente año. Y finalmente, señor presidente, la Fiscalía Nacional Económica informa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9, sobre los montos de dinero mensuales que son implementados directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de convenio marco, licitación pública, licitación privada o trato directo al tercer trimestre del presente año. Además, señor presidente, hemos recibido reemplazos para la sesión del día de hoy del diputado señor Fernando Borque, que nos acompaña a su izquierda, que reemplaza para los efectos de la sesión de hoy a don Gastón von Millenbroek, y el diputado don Jaime Sáez, quien reemplaza a la diputada Camila Roja. Eso es todo, además de la excusa del ministro de Hacienda que hicimos referencia hace unos minutos atrás. En su reemplazo asistirá don Pablo Jorquera. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? De manera telemática, sí. ¿No? ¿Varios? ¿Tampoco? Ya. Entonces, continuamos con el objeto de la sesión, que tiene por recibir por parte del Ejecutivo los antecedentes complementarios del informe financiero. Recibió el proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica del boletín 17.397-11, indicando el número de dotación prevista en el proyecto de ley, especificando el detalle del número de cargos, grados y funciones específicas, y al término vamos a votar este proyecto. Está invitado al subsecretario de Redes Asistenciales, pero vino Bernardo Martorell Guerra, junto al superintendente de Salud, señor Víctor Torres, y el asesor legislativo del Ministerio de Salud, señor Manuel Pérez. Tenemos también la asesora Natalia Castillo y la ministra Jimena Aguilera. Bienvenida, ministra. Así que tiene la palabra para partir con lo que queda de la exposición que quedó pendiente de la sesión anterior, que era un detalle, habían solicitado los diputados un detalle de la dotación, y eso es lo que decía la orden del día. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los parlamentarios y a todos los asistentes. Solicitarles, si tiene a bien, darle la palabra al asesor del Ministerio de Hacienda, que está de la Dirección de Presupuesto, don Pablo Jorquera, que está conectado para que presente los antecedentes del informe financiero que presentaban dudas. Muy bien. Tiene la palabra don Pablo Jorquera. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a los diputados y diputados. Efectivamente, tal como se comentó en la sesión pasada, el informe financiero carecía de cierta información respecto del fortalecimiento de la superintendencia. El consejo ya estaba bastante claro, son 12 consejeros con un máximo de sesiones, y eso es lo que considera el IEF, y eso tiene 89 millones al año, que es muy directa el cálculo. Ahora bien, respecto del fortalecimiento de la intendencia, que era de la intendencia prestadores en la superintendencia de salud, tal como se señalaba, se consideraban 25 profesionales, pero efectivamente no estaba detallado dónde se iban a instalar y sus funciones y la progresión. Y efectivamente, en el nuevo informe financiero que acompaña la indicación que se presentó el día de ayer, que el número 315, que sustituye los anteriores, se detalla en la página 3, en la tabla 1, la progresión de la instalación del personal. Entonces ahí se detalla específicamente que el primer año van a haber 8 personas y que van a estar distribuidos en 5 departamentos, ¿no? O subdepartamentos más bien. El subdepartamento calidad, que en régimen va a tener 6 personas más,
el subdepartamento de fiscalización, que en régimen va a tener 11 personas más, que obviamente ahí es lo que se señalaba, que el rol que tiene esta intendencia sobre la mayor cobertura en la fiscalización requiere de fortalecer ese subdepartamento. Por eso es el que más personal tiene, 11 personas. Después el Subdepartamento de Protección de Derechos va a contar con 5 personas en régimen, con la progresión que ahí se señala. El Departamento de Sanciones, que ahí efectivamente tiene 2 personas para ampliar esas funciones. Y el Departamento de Regulación se considera una persona adicional. Obviamente esto en el tiempo se puede ir ajustando o ir revisando, pero efectivamente aquí el esfuerzo que se realiza es principalmente en el subdepartamento de fiscalización, donde se van a instalar o se calcula que se instalen 11 personas adicionales con una progresión de 2, 5, 8 para llegar a 11. Hay un poco más de detalle también respecto de del gasto en tecnología, que es un gasto por una sola vez en el tiempo y que presenta un gasto en régimen de mantención de los sistemas, ¿no? El sistema de sanciones, reclamos, prestadores, etc. Con el objetivo de mejorar la interoperabilidad, como ahí se señala. Y eso después se ve reflejado en la tabla final, que es la tabla que venía en el informe anterior que ustedes conocieron, de la progresión del gasto, pero efectivamente ahí se agrega la progresión de la gente. Eso es lo que podemos agregar, señor presidente. Muy bien, muy bien. Ministra, no sé si quiere agregar algo. Sí, estábamos comentando con el superintendente, presidente, que para el número actual de fiscalizadores que tiene la superintendencia, esto es prácticamente una duplicación, que es la que tiene la intendencia de prestadores. Que este es un proyecto que va implementando progresivamente las capacidades de la intendencia de prestadores y que comienza su ejecución 6 meses después de aprobada la ley. Y también decir que para nosotros, desde el punto de vista sanitario, el fortalecer las capacidades de la Intendencia de Prestadores es muy importante para la garantía de calidad de todas las personas que se atienden tanto en el sistema público como privado, y que es un eslabón que para nosotros es importante fortalecer en vista a la creciente actividad que hay en los establecimientos de salud públicos y privados respecto a reclamos de las personas referentes a la calidad de la atención. Nosotros pensamos que se dé una mejor garantía para esa atención. Eso. Muy bien. Diputado Mellán. Sí, solo para la historia de la ley. Como acá tenemos un rating muy alto en televisión, entonces para que la gente entienda, ¿cómo va a mejorar a la señora Juanita este tema? Porque, claro, la fiscalización va a llegar a 11 de régimen, es para fiscalizar a las instituciones, ¿cierto? El Departamento de Calidad, la protección de los derechos para las personas, las sanciones también son para aquellos que no cumplen en el tema de la fiscalización. En la parte real, ¿cómo decirle, oiga, mire, aprobamos este proyecto y esto le va a mejorar de tal manera, ¿cierto?, la vida al chileno que va a una ISAPRE o FONASA, digamos, no lo atendieron, el GES no lo financió, etcétera. Entonces, digámoselo con manzanitas para poder saber efectivamente cómo va a mejorar la vida de los chilenos. Muy bien. Diputado Cifuentes. Es muy temprano en la mañana el esfuerzo. Agradezco la información adicional, pero no están ni los grados ni la cobertura territorial, presidente. Yo quiero hacer esta distinción a propósito del informe financiero. Yo estoy muy preocupado de los informes financieros que nos entrega el Ministerio de Hacienda. Antes eran más completos. Y yo creo que tenemos que volver a esa costumbre, presidente. ¿Por qué no están los grados de cada una de las personas señaladas aquí? Y está así calculado el monto del gasto en el cuadro 3. Pero no sabemos ni los grados, ni menos la distribución territorial que tendrá ese nuevo personal, que yo considero que es muy relevante. Por eso me interesa saber
cómo se distribuyen en cada una de las regiones, digamos. Eso, presidente. Muy bien. Mencionar también de que se hizo la indicación comprometida en la sesión anterior, ese que había cuestionado el diputado Santana sobre el podrá, que se cambió por fiscalizará. Ministra, no sé si quiere responder a los diputados. Sí, gracias, presidente. Respecto al tema de en qué beneficia a las personas, en realidad este proyecto está especialmente orientado, a pesar de que toma aspectos generales de la superintendencia como el consejo, a la intendencia de prestadores, que es aquella que fiscaliza, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de derechos y deberes, entre otras materias que se le han entregado a la superintendencia a través de distintas leyes. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esta ley? Hoy día, cuando nosotros creamos el GES 20 años atrás, se definió que tenía 4 garantías: una garantía de oportunidad, una garantía de costo, una garantía de acceso y una garantía de calidad. La garantía de calidad del GES se cumple de 2 maneras. Una es que las instituciones prestadoras, o sea, la que entrega la atención de salud, no estamos hablando aquí de los seguros, sino que el hospital, la clínica, el consultorio de atención primaria, incluso que ahora se están acreditando, tiene una acreditación de calidad. Y que los profesionales que atienden a los pacientes están en un registro de prestadores y por lo tanto tenemos constancia de sus títulos profesionales y su especialización cuando ello ocurre en un registro que tiene la superintendencia y la intendencia de prestadores. Registro que además nosotros le hemos dado otras atribuciones, como es por ejemplo para el tema de las licencias médicas. ¿Qué es lo que sucede? Esta acreditación hoy día es un procedimiento en el cual se verifica de que existan los procesos debidamente normados, que estén escritos, que existan las normativas en los establecimientos. Entonces tiene una serie de elementos que la hacen las agencias acreditadoras, que también se hacen en educación, pero no avanza más allá en el proceso clínico. Nosotros lo que estamos pretendiendo con esta modernización de la intendencia de prestadores es que avance hacia el procedimiento clínico y tenga la posibilidad, por ejemplo, de hacer auditorías clínicas. Ustedes que están continuamente en terreno probablemente han visto una serie de problemas que tienen las personas en la atención de salud, que generan la necesidad de hacer investigaciones que son desarrolladas normalmente por los mismos servicios de salud. A veces ellos lo hacen de forma, digamos, indicada por norma, como por ejemplo toda muerte en los niños menores de 1 año, que son de causa infecciosa, están obligados a hacer una auditoría médica, una auditoría clínica. Lo mismo las muertes maternas. Sin embargo, hay otras circunstancias en que nosotros como Ministerio de Salud les exigimos que hagan una auditoría porque nos merece duda respecto a si el procedimiento clínico fue el correcto. Esto es parte del círculo de calidad en la atención médica. A través de los procesos de auditoría se aprende en relación a un caso concreto y específico cómo fue el proceso de atención médica de manera de poder subsanar problemas. Y eso es agregado a lo que es tener las normas, tener la acreditación de que el pabellón tiene su sistema de operación estandarizado. Aquí ya se ve el proceso en cada uno de los casos. Entonces, esa es la garantía que tiene para las personas, que estamos avanzando un paso más allá, yendo hacia una frontera, que es la frontera que tiene el tema legal cuando la gente tiene reclamos. Nosotros no estamos entrando al tema legal, nosotros seguimos avanzando en el círculo de calidad hacia tener mejores garantías institucionales de que efectivamente hay una institución que es separada de los servicios de salud, que es la superintendencia y que va a ser la que directamente va a encargar estos procesos de evaluación, como son las auditorías clínicas, no con los médicos de la superintendencia. Nosotros no pretendemos que la superintendencia llene médicos, sino que, por ejemplo, solicite la participación de especialistas de otros servicios de salud que no es el directamente involucrado, para tener una visión más objetiva respecto de las situaciones que ocurren en los establecimientos. Eso es, no sé si es lo suficientemente claro. Gracias. Y sobre los grados, le pediría al señor Jorquera que nos diga con qué grado se calcularon los cargos. Muy bien. Tiene la palabra don Pablo. Sí, en términos regionales, efectivamente están todos en Santiago, como se señaló, y los grados, efectivamente, lo que aquí se considera es que existe cierta flexibilidad respecto después de la instalación, entonces lo que manda son los recursos. Con todo, esto se calculó considerando en su mayoría grados 10 para las personas que están ahí. En algunos se consideró algún profesional de mayor grado, pero en general son todos grado 10 las personas.
que da un promedio de una remuneración mensual de 3.749.000. Pero eso efectivamente lo que manda y después lo que permite la instalación es los recursos financieros que están a disposición, y después será la superintendencia la que podrá generar algunas variaciones respecto para la determinación del monto, de los grados en específico, e incluso la instalación de las personas. Diputado Cifuentes. Sí, esto no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud, ministra, ni superintendente. Yo creo que es una falta de respeto. Yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar este tipo de informe, presidente, pero yo quiero protestar fuertemente. Digamos. No puede ser, estamos escuchando al sectorialista del Ministerio de Hacienda y nos dice que podría ser, que hay flexibilidad, que los grados podrían ser esto y esto otro. No, realmente no me cabe. Ahora yo no sé si la comisión vamos a seguir así, digamos, o vamos de una vez por todas a exigir lo que tenemos que exigir. Aquí, digamos, que nos den la información como corresponde. Sí, hagamos lo siguiente. Oficiemos a la DIPRES, por favor, si les parece, solicitando, bueno, la información que falta sobre este proyecto, la que está solicitando usted, diputado, pero además haciéndole ver de que necesitamos más prolijidad en los siguientes informes de aquí en adelante. ¿Ya? ¿Ah? Claro, y que llegue ante la... también, porque esa información llega ante la sala y ahora votamos, queda la información pendiente, pero hacemos mención principalmente a que los próximos informes vengan con más detalle, como lo han solicitado aquí los diputados. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Diputado Sauer, vamos. Respecto de la calidad contractual de los trabajadores, no me queda claro en qué condiciones van a ser contratados. Ministra. Sí, por su intermedio, presidente, son grados contrata. Sí. Muy bien. ¿Lo ponemos en votación entonces, señor secretario? Gracias, presidente. Consultar, yo no estuve en la sesión anterior, si ya dieron lectura a los artículos, ¿es necesario dar lectura o se procede a la votación directa? Si dimos los artículos, sí, porque de hecho de ahí salió la observación del diputado Santana. Corresponde, en primer término, poner en votación el artículo primero, numeral 3, que hace referencia al artículo 109 bis del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005. Don Carlos Bianchi, don Ricardo Cifuentes. Apruebo. Gracias, don Ricardo. Don Luis Cuello, don Felipe Donoso. Muy amable, don Felipe. Don Miguel. Gracias. Señor Sáez. A favor. Muy gentil. Don Agustín Romero. Don Juan Santana. Don Frank Sauerbaum. Muchas gracias, don Frank. Don Alexis Sepúlveda. Señor Borges. Muy gentil. Doña Gael Yomans. Don Boris Barrera, presidente. A favor. Muy gentil. Ha sido aprobado por 7 votos a favor, ninguna abstención. Perdón, ninguno en contra, ninguna abstención. Gabriela. Ya. Esta es extemporánea, sí. Ya. Aclarar, don Felipe, hemos recibido dos indicaciones en realidad. La primera, el artículo 109 bis, contemplar en el artículo primero, numeral 3, que estaría extemporánea, por puesto ya se había puesto en votación, y luego consideraremos al artículo segundo, numeral 4. Corresponde en el comparado. Diputado Donoso, ¿la va a retirar? No, la solicitud de votación separada presentada la semana pasada. Me está recordando el... Ya. Claro, ya se votó en la forma que se acaba de hacer. Sí. Vamos a la segunda. ¿Ah? No. Se votó en su conjunto el numeral. Sí. Vamos al artículo segundo. Introduces a la ley 20.000.
584. Vamos a votar el numeral 1 primero y luego vamos a votar el numeral 4 con las indicaciones tanto del Ejecutivo como del señor Donoso. Vamos a votar solamente el numeral 1 Ya. del artículo 2. ¿La misma votación, les parece? ¿La misma votación? Ya. Entonces ha sido aprobado. El señor diputado Donoso solicita agregar un inciso final dentro del literal A que se propone del siguiente tenor. Comillas, ningún fallo arbitral emitido en ejercicio de las facultades arbitrales de la Superintendencia de Salud podrá contravenir la ley. Esa es la lectura. Diputado Donoso Gracias, presidente. lo va a explicar. La regulación de los árbitros, arbitradores y amigables componedores está en el código, en el CPC. Y esto se regula sin especificidad de que puedan ir a favor o en contra de la ley. Lo que busca esta norma que se está introduciendo es llenar vacíos, no ir contra la ley. Porque si no, estaríamos abriendo una oportunidad para que a través de un fallo arbitral cambiemos la ley. Y creo que no es lo que debiéramos buscar en este Congreso. Si la ley se entiende que es lo justo y la convención de todos los chilenos. Por lo tanto, creo bueno que exista una norma que permita llenar vacíos a través de un fallo arbitral, pero no que el árbitro pudiese ir contra la ley, que si no queda claro, podría pasar. Sí, tiene la palabra un superintendente. Sí, gracias, presidente. Lo primero que quisiera decir es que esta materia que está intentando regularse con esta indicación está regulada en otros artículos que ya vio la Comisión de Salud. Por lo tanto, quedaría contradictoria con las normas que están aprobadas más adelante. De hecho, aquí este artículo tiene que ver más bien con fiscalización de la Intendencia, oficio o petición de interesados, más que la resolución de controversia. Pero yendo al fondo de lo que plantea también el diputado por su intermedio, esto fue ampliamente debatido en la Comisión de Salud, ¿ya? Una de las atribuciones que hoy día tiene la superintendencia es precisamente la de árbitro-arbitrador. Lo único que estamos haciendo es homologar aquella atribución que tiene la Intendencia de fondos a la Intendencia de prestadores. La superintendencia tiene amplios experiencia, más de 30 años, digamos, realizando este tipo de sentencias. No hemos tenido nunca problemas con la Corte. De hecho, las partes que no están de acuerdo pueden perfectamente recurrir a ellas si es que efectivamente no están de acuerdo con ellas. Y nos ha permitido poder resolver una gran cantidad de controversias de la mejor forma posible, sobre todo porque hay elementos que no están necesariamente contenidos en la ley. Yo voy a dar un ejemplo. En la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que no está hoy día permitido que pueda entrar dentro del régimen de controversias que estamos mencionando, este Parlamento se ha tenido que pronunciar con diversas leyes, ¿ya?, para poder interpretar determinadas normas y dar solución a las especificidades que no están contenidas ni se pueden interpretar, por ejemplo, ¿no? Leyes que tienen hoy día nombres propios, por ejemplo, ¿no?, que son derecho a, son todas modificaciones a la Ley de Derechos y Deberes que hoy día con esta normativa interpretativa nos va a permitir, por ejemplo, dar una mejor solución. Pero además, en la casuística, ¿ya?, cuando tengamos reclamos por parte de los pacientes, hay que recordar además que primero este es parte, digamos, de una función que está regulada, pero además con una gran asimetría, ¿no?, entre el recurrente, que habitualmente es la persona que ve afectada sus derechos, con los prestadores en este caso, como también lo tiene respecto a la ISAPRE. Y por eso que está así pensado. Yo insisto, no hemos tenido nunca un problema, digamos, la Corte habitualmente nos ha dado la razón, hemos permitido minimizar que estos casos lleguen a la Corte, porque al final, si la superintendencia no da respuesta, ¿ya?, como vía administrativa, la gente va a terminar yendo a la Corte. Ya vimos lo que significó el alza significativa de recursos en las Cortes, que llevó a lo que ya discutimos también en este Congreso. Entonces, nuestra posición es que se pueda mantener una atribución que ya por más de 30 años tiene la superintendencia, pero ahora en la Intendencia de Prestadores. Diputado Donoso. Mire, yo entiendo la explicación del superintendente, pero lo que aquí estamos buscando es que nadie se ponga ingenioso. El árbitro arbitrador, haciendo las cosas bien y
manteniendo esa capacidad de quebrar la asimetría entre el cliente y el prestador, tiene que respetar la ley, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, que no un fallo arbitral, que es revisable no en cuanto a derechos, sino en cuanto a su lógica, no vaya contra la ley. Porque si bien siempre se puede recurrir un fallo arbitral a los tribunales superiores, no se puede recurrir en cuanto a su contenido de árbitro-arbitrador, porque no falla en derecho. O sea, no tiene la obligación de ir cumpliendo la ley. Por eso, en temas tan sensibles como la salud, donde los recursos involucrados son tan importantes para el Estado y para los prestadores privados, creo que es importante que se respete la ley y que se le dé la tranquilidad a los usuarios de tener una garantía de un proceso más rápido de un árbitro-arbitrador, pero no contra la ley. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo y también por su intermedio, presidente, al diputado Donoso, ¿cómo es posible que un árbitro arbitrador o una facultad que está contenida en la autoridad ya por más de 3 décadas, como decía el superintendente, pudiera actuar en contra de la ley? ¿Y en qué casos? Sería bueno conocerlo porque no entiendo la lógica, la verdad de las cosas. Es totalmente contraintuitivo, es como... los árbitros, por definición, tienen que actuar conforme a la normativa que guía su actividad. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los parlamentarios. A ver, desde el punto de vista jurídico, cabe agregar, para que haya tranquilidad un poco de todos, la institución del árbitro o arbitrador es una institución que ya tiene una larga historia, no solo en la Superintendencia de Salud, sino en el Código Orgánico de Tribunales a lo largo ya de muchos años. Por lo tanto, no es una institución, digamos así, sui generis, ni que tenga, y que no tenga experiencia, o que sea contraria en algún sentido al derecho. Eso por un lado. Lo segundo, la facultad para resolver como árbitro arbitrador que se está extendiendo acá a la Intendencia de Prestadores, que ya existe en la Intendencia de Fondo, se hace porque somos conscientes de que es un tema muy sensible, la simetría de información y de posición que ocupan prestadores con pacientes, y por lo tanto se necesita de un órgano firme con atribuciones que sea capaz de nivelar esa simetría. Y permítanme darles un ejemplo también que en el ámbito extra sanitario, en la Comisión para el Mercado Financiero, la Comisión también tiene facultades para resolver como árbitro, arbitrador a secas, tal cual como la Superintendencia, y no produce ningún efecto. O sea, no tiene ningún defecto, quiero decir, ningún perjuicio. Y porque a su vez también los tribunales han dicho y han resuelto, tienen jurisprudencia al respecto, que la administración, cuando ejerce como árbitro arbitrador, desde luego no puede fallar contra las normas de derecho público, son normas básicas y no puede ir en contra de esa normativa. Y por lo tanto, insistimos, la idea de esta facultad es permitir al superintendente tener amplias atribuciones para compensar esa simetría de información, de posición que existe entre prestadores y pacientes al momento de resolver los conflictos que puedan tener entre ellos. Presidente, para aclarar la situación, voy a leer el artículo que regula a los árbitros, arbitradores y amigables componedores, que es el 223. En su inciso tercero, el árbitro arbitrador fallará obedeciendo lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no está obligado a guardar en sus procedimientos y en el fallo otras reglas que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas nada hubieran expresado, a las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil. Recordemos que este no es un árbitro de derecho, que es el inciso anterior en el mismo artículo. Él está obligado a obedecer su prudencia y equidad. Por lo tanto, lo que se puede revisar por un tribunal es la prudencia y equidad, no si falló en cuanto a derecho o no. Y para poner un ejemplo, porque en definitiva estas personas van a fallar cosas sensibles, en que la prudencia y equidad flaquea. Porque en el caso a caso, cuando hay un niño enfermo, es muy fácil que la prudencia y equidad del árbitro arbitrador se sensibilice en favor de un niño enfermo y tratemos de proveerle de lo que se pueda y lo que no se pueda.
porque me gustaría salvar la vida. Entonces, lo que tenemos que guardar aquí es la prudencia mínima, que es que se cumpla el derecho. Ahora, si en la tesis del Ejecutivo y de la Superintendencia el árbitro arbitrador siempre debe cumplir el derecho, lo que abunda no daña. Simplemente reafirmamos la tesis de la Superintendencia y del Ministerio del Ejecutivo. Si quieren aclarar algo más, si no, lo ponemos en votación. ¿Sí? Sí, don Manuel. Sí. Para aclarar, diputado, por su intermedio, presidente, no es exactamente lo que dije. Lo que dije es que había jurisprudencia que avalaba que sostenía que la administración, cuando ejerce como árbitro arbitrador, no puede fallar contra las normas de derecho público. Y esto es muy importante porque y voy a repetir un argumento que pusimos en la Comisión de Salud, esta figura del árbitro arbitrador no es solamente una figura, llamámoslo así, moderna, sino premoderna incluso, en donde los jueces fallaban en base a la justicia y la equidad. Ahora, es un concepto que evoluciona y en la modernidad, desde luego, es un elemento que debe considerar todo árbitro el derecho vigente, no es algo que pueda obviar. El derecho vigente es parte de las consideraciones que sin duda debe tener un árbitro al momento de resolver como árbitro arbitrador, debe considerar, y esa es la diferencia. Si lo hacemos tal cual como legal, pasa a ser un árbitro de derecho y no un árbitro arbitrador. ¿Y por qué se necesita, insisto, esta diferencia que existen en otros contextos, como en la Comisión del Mercado Financiero, como la misma superintendencia en la Intendencia de Fondos? Porque hay asimetrías. Muchas veces los prestadores le hacen firmar a los pacientes distintos elementos, con distintas cláusulas. Y es importante tener un órgano poderoso que sea capaz de evaluar e interpretar esas cláusulas conforme al derecho público, y que sea capaz de fallar con justicia y equidad. Muy bien. Pongámoslo en votación, diputado, ¿me parece? Gracias, señor presidente. Sí, La vamos indicación, a votar la indicación de don Felipe, sin perjuicio que es posterior a la indicación del Ejecutivo, pero geográficamente vamos a votar esta por concitar mayor atención. Además no se contraponen. No para nada. Don Carlos Bianchi, don Ricardo Cifuentes. Perdón, en contra de la que estamos votando la indicación. Ya. Estamos votando solo la indicación. Don Luis Cuello, don Felipe Donoso. Muy gentil, don Felipe. Don Miguel. Señor Sáez. En contra. Gracias. Don Agustín Romero, don Juan Santana, don Frank Sauerbaum. Gracias. Don Alexis Sepúlveda. A favor. El señor Borges, diputado señor Borges. Doña Gael Llomas, don Boris Barrera. Contra. Está el diputado Sáez. Sí, votó. Ha sido aprobada la indicación con 5 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Entonces corresponde votar, les propongo votar en conjunto el numeral 4 con la indicación del Ejecutivo que fue solicitada en su oportunidad. Sí. No, yo quisiera reiterar lo que dije al principio. Creo que la complejidad de haber aprobado esta norma es que modifica de facto normas que fueron aprobadas por la Comisión Técnica y que no se están viendo por esta comisión. Me parece que no es baladí el resultado de la votación y por lo tanto, por lo menos, quisiera dejarlo expresado así para efecto de la votación de la sala. Muy bien. Se vota entonces el artículo 2 con la indicación del Ejecutivo, consistente, que fue presentada el día de ayer, en incorporar, fiscalizará por la expresión podrá fiscalizar. Al revés. Perdón, disculpe. Si les parece, ¿no? Estábamos todos No, pero don Alexis tiene que manifestarse. 8 votos a favor entonces. Ya. Ninguno en contra, ninguna abstención. Sí. Y finalmente el artículo transitorio. Si les parece con la misma votación. ¿El último? ¿El transitorio? Sí. Y el diputado informante, don Alexis Sepúlveda. Muy bien. Eso es todo. Entonces, muy bien. Muchas gracias, ministra, subsecretario. Gracias a todos. Sí, consultar al Ejecutivo, puesto que el día de mañana la sala está destinada exclusivamente a conocer de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa.
y el plazo de la urgencia vence el 30, por lo tanto habría que renovar la urgencia. Sí. Muy bien, eso va a depender de la urgencia y todo eso. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, está celebrado.